Bien. Padre, encomendamos a la influencia de tu Espíritu Santo la exposición de tu palabra, reconociendo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Queremos rogarte, Señor, que tú nos hables, que tú bendigas tu evangelio en los corazones. Y, Señor, queremos declarar en esta mañana que tu iglesia, como decía tu siervo Pablo, no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Queremos recibir tu evangelio en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 13, versículo 6. A mí no me molestan los niños. Si ves que grita ya mucho seguido, pues te sales. Pero si hace alguna cosita, tranquilos conmigo, ¿vale? Ahora, si chillan mucho, arriba hay una habitación para madres con bebés que se oye y todo, ¿de acuerdo? Entonces, si puedes controlarlo, bien. Si ves que ya se pone un poquillo ya protestón contra la predicación, pues le dices... Lucas capítulo 13, versículo 6, parábola de la higuera estéril. Parábola de la higuera estéril. Lucas capítulo 13, versículo 6, vamos a leer el Evangelio. Dijo también Jesús esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Que el Señor bendiga su palabra. Esta parábola va dirigida primordialmente a Israel. Dios escogió a esta nación de una forma especial y Dios esperaba que este pueblo diera fruto de obediencia. Pero podemos ver en la palabra de Dios y a lo largo de la historia que ellos no correspondieron al Señor en muchas ocasiones. Podemos ver también en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento cómo Moisés, un prototipo de intercesor, clamaba a Dios por su pueblo para que Dios tuviese misericordia. Pero esta parábola, querido hermano y amigo, en esta mañana, también va dirigida a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Va dirigida a despertarnos a todos y a aprovechar las oportunidades de la gracia de Dios que nos ofrece por la intercesión de Jesucristo. Vamos a desglosar, a masticar la parábola de esta mañana parte por parte. En primer lugar, podemos ver en esta parábola que la higuera disfrutaba de unas ventajas y una situación privilegiada. ¿Puedes repetir conmigo? ¿Privilegiada? ¿Cuántos se sienten privilegiados? ¿Cuántos se sienten privilegiados por estar en esta mañana en la casa de Dios? ¿Cuántos sienten el calor y el amor de Dios en sus corazones? ¿Cuántos se saben que son privilegiados por tener una cobertura espiritual? Porque Él nos permite adorarle, alabarle, gozar de su presencia, de su protección, de su cuidado, de su mimo, de su trato. ¿Cuántos dicen amén? Pues el dueño de esta higuera había plantado a esta higuera en su viña, en el mejor terreno posible, donde iba a estar en la tierra más buena, donde iba a estar rodeado de favores. Dios dice en su palabra en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores
y de misericordias. ¿Cuántos dicen, Señor, gracias por tu favor? ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien, por favor, por favor? Y que Dios nos dé de su favor no tiene precio. Y este dueño puso a la higuera dentro de la viña en el mejor lugar posible, porque no era como otras higueras que estaban, por ejemplo, en el camino donde todo el mundo pasaba y todo el mundo pega un tirón y los niños pasan con las varas y le arrean y el de la bicicleta pasa y pega un tirón y no está tan cuidada, no está tan protegida. En Mateo 21, versículo 19, dice así el Evangelio: y viendo Jesús una higuera cerca del camino, vino a ella. Esta higuera no estaba en una viña, estaba cerca del camino. Y esto me está hablando el Señor ahora muy fuerte por el Espíritu Santo. Aquí hay personas que están cerca del camino, pero no están en el camino. No están en la viña, no están en el redil. Y Dios ha venido a buscarte, a rescatarte. El Señor dice, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Yo he venido para deshacer las obras del diablo. Y Él ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Él ha venido a por ti. Y no es lo mismo estar cerca del camino que estar en el camino y conocer a aquel que dice, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, versículo 6, palabras de nuestro Señor Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella Jesús y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Pero querido hermano y amigo, en esta mañana, la higuera de la parábola que estamos tocando en esta mañana no es junto al camino, es dentro de una viña, con un cuidado, con un privilegio. Querido hermano, tú que estás ya dentro de la viña, que estás con los cuidados del viñador, vamos a tener que rendir más cuentas que el que está afuera. Jesús le dice a sus discípulos, id a tal ciudad y a tal pueblo, y si os recibieren bien, vuestra paz venga sobre esa casa y esa ciudad. Pero quien lo rechace, quien os rechace a vosotros, sacudid el polvo de vuestro calzado. Y dice Jesús, el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Somos como higueras plantadas en la viña de Dios y eso es un gran, yo he puesto con signos de exclamación en mis apuntes, un gran favor. Yo no le hago un favor, a veces invitamos a alguien, ven a la iglesia, ven, y ya a veces ya por tanta presión dice, voy a ir, le voy a hacer un favor. Querido amigo y amiga, el Señor te lo quiere hacer a ti. El favor lo necesitas tú, no lo necesitamos que nosotros se lo hagamos a Él. Nosotros necesitamos el favor de Dios. Yo no le hago un favor a Dios por venir aquí. Aleluya. Él me lo ha hecho por traerme. En segundo lugar, podemos ver en esta parábola la esperanza y la decepción que el dueño experimentó. ¿Por qué? Porque vino a buscar fruto de ella. ¿Y qué dice? Y no lo halló. No envió a sus criados a recoger fruto, sino que él vino en persona. A veces nos enfadamos unos con otros y entramos ahí como en una, ¿verdad? En una tensión unos con otros porque estamos, ¿verdad? ¿Quién está dando fruto? ¿Quién no? Tú que conoces mi corazón, ¿quién conoce mi corazón? Tú no sabes cómo soy yo en mi intimidad. Tú no. El Señor, a Él le basta por sí mismo. Él viene a nuestras vidas directamente. Y Él sabe realmente si hay fruto o no lo hay. Entre nosotros podemos aparentar, pero cuando el Señor viene a nuestra vida, Él siempre, de forma exacta y cabal,
siempre dice la verdad y va a decir, ¿hay fruto o no lo hay? El otro día me gusta este programa de Supervivientes, no sé si lo habéis visto, que lo sueltan, soy un poco raro, me gusta ver cómo lo sueltan en el sitio y coge bichos, y yo mientras me como algo, mientras lo veo. Y me pregunto, ¿serías capaz tú, José Manuel, de comer eso, el escarabajo ese, el rinoceronte, o un poquito de serpiente? Pero cogió una fruta y entonces hizo como una prueba y decía, para comprobar si es venenosa o no, la partió por la mitad, dice, frótatelo en el brazo y espera un tiempecito. Si empieza a ver que la piel se irrita o te pica o algo ya que no... De todas formas, dijo ya, por la pinta y por cómo huele y lo que desprende, porque era algo lechoso que salía, decía, ni me voy a esperar. El Señor sabe partirnos, sabe frotarnos. Y yo me pregunto, Señor, cuando yo soy partido y soy frotado en tus manos, ¿te produzco algo que te irrita? ¿O dices, qué fruta rica que está dulce? Yo no quiero ser venenoso, Señor. ¿Y cuánto veneno nos saca el Señor de nuestras vidas para poner de lo suyo? ¿Cuántos dicen amén? No envió a sus criados a recoger fruto, vino a él en persona. Dios se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vino a su pueblo a coger fruto y no lo halló. Al Señor de nada le sirven las hojas. Dice que fue a la higuera y solo había hojas. Podemos ser árboles que solo tienen hojas diciendo, Señor, Señor. Y el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? En Judas 12 habla también de los árboles otoñales sin fruto. El Señor tampoco se conforma con flores que prometen primores de hermosura y acaban en desechos de basura. A Cristo le agrada y satisface el fruto de una vida santa. Y alguien me podría decir, ¿dónde se encuentra eso? El carácter cristiano, si lo quieres saber, está configurado en los 9 aspectos del fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Lo que tengo de ese fruto es fruto que agrada al Señor. Los demás son hojas, flores o frutos amargos. ¿Cuántos dicen amén? También podemos ver en esta parábola la gravedad, la tragedia, lo terrible de ser infructuoso. 3 años sin dar fruto, decía el dueño, el señor de la viña, es que llevo viniendo 3 años seguidos y no hallo nada. Año tras año el dueño había venido. Y yo me pregunto y te pregunto en esta mañana de parte del Señor, ¿cuántos años lleva viniendo el Señor a nuestra vida, a tu vida y a la mía, a ver si encuentra algo? ¿Y qué saca el Señor? Una oración buena sería, Señor, ¿qué sacas tú de mí? ¿Qué tomas tú de mí cuando vienes? He leído que normalmente las higueras pueden tener un tiempo prudencial de unos 3 años antes de que puedan dar fruto. Pero esta ya llevaba 3 años y después de 3 años he leído que ya difícilmente dará fruto nunca. La inutilidad invita al desastre. Esta parábola nos enseña que lo que no hace más que recibir no debe sobrevivir. La higuera estaba chupando y esquilmando. ¿Alguien sabe lo que significa esquilmar?
Bueno, pues yo me he enterado esta mañana, así que no creas que... Esquilmar significa empobrecer. Empobrecer. Una planta que está esquilmando, la tierra es que la está empobreciendo porque se está chupando todos los nutrientes. Y la está empobreciendo. Entonces, una higuera como este caso de esta parábola, que estaba chupando y esquilmando la tierra a su alrededor y a cambio no producía nada. Ahí estaba su pecado, en que chupaba, pero no daba. Somos nosotros personas que chupan, que reciben, pero no dan. ¿No dice Jesús más bienaventurado es dar que recibir? Y de gracia recibiste, dad de gracia. Hay dos clases de personas, las que sacan más de lo que aportan y las que aportan más de lo que sacan. ¿Qué personas queremos ser nosotros? Esta higuera, aquí vemos lo terrible, ¿verdad? No solo es que no daba fruto, y esto me aterra, es que no solo no daba fruto, sino que inutilizaba la tierra. Es decir, estaba ocupando inútilmente el lugar de otra higuera que podría dar fruto. Y además está haciendo daño al resto del plantío, al chupar del suelo los elementos que podrían beneficiar al viñedo. Así también los que no hacen el bien dentro de la iglesia suelen hacer daño con la influencia de su mal ejemplo. Repito, los que no hacen el bien dentro de la iglesia suelen hacer daño con la influencia de su mal ejemplo. Escuché en cierta ocasión una enseñanza sobre las plantas parásitas, porque hay bichos parásitos, animales parásitos y hay plantas parásitas. La planta parásita se enreda a la raíz de la planta natural. ¿Y saben lo que dice la planta? Si muero yo, te mueres tú. Si muero yo, dice la planta parásita, te mueres tú, planta natural. Y todo esto me recuerda lo que habla Pablo a los romanos y nos dice a los gentiles y nos recuerda que no nos enorgullezcamos porque somos plantas silvestres injertadas en el olivo natural. Y por la desobediencia de Israel nosotros estamos dentro, hemos sido implantados. Que no nos creamos nada, que hemos sido implantados por misericordia. ¿Alguien dice amén? Así que en mi vida quiero proponerme, Señor, quiero dar fruto, pero también no ser una vida infructuosa, sino procurar no inutilizar la tierra, no ser un chupón. Recuerdo cuando niños, cuando jovencitos jugábamos a fútbol, nunca se me olvidará Tomás, que estaba encargando de los deportes. ¿Recuerdas, Tomás? En la asociación de vecinos del barrio, él me consiguió mi primera equipación roja brillante como el Liverpool y otra verde brillante como Irlanda del Norte. No se me olvida eso. Y él fue entrenador mío. Recuerdo que estábamos jugando y había uno que sobresalía sobre todo en nuestro equipo, era la figura. Pero a Tomás no le tembló el pulso cuando le dijo a la figura, ven, siéntate aquí, porque era un chupón. ¿Chupón qué era? El balón es mío. Solo quería exhibirse, solo quería lucirse. Y recuerdo que Tomás le dijo, ven, siéntate. Pilló un rebote, dijo, no juego más. Dijo Tomás, y yo miraba todo eso asombrado. Yo todas esas cosas las tengo grabadas. Y recuerdo que Tomás me dijo, no te preocupes, le hará bien. El bien del equipo, el bien de la viña. No seamos chupones. ¿Cuántos dicen amén? Luego viene algo muy terrible contra esta higuera y es la sentencia que el dueño, el Señor, dice. Y es, córtala. Córtala.
Mejor ser podado que cortado. En Lucas 3, versículo 9, dice el Evangelio, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué fruto? ¿Quién dijo eso? Esto es una predicación de Juan el Bautista. Y dijo también, haced frutos dignos de arrepentimiento. El primer fruto que necesitamos dar es frutos dignos de arrepentimiento. He leído que algunas higueras dan un fruto en primavera, que son las brevas, y otro fruto en otoño, los higos. Nosotros tenemos que dar, para empezar la vida cristiana, frutos dignos de arrepentimiento. Y luego el Señor espera, con el tiempo y el proceso de Dios, dar el fruto del Espíritu. ¿Por qué motivo de continuar inutilizando la tierra?, decía el dueño. ¿Qué razón hay para que ocupe en la viña un lugar sin provecho? Ahora vemos aquí la intercesión del viñador. Señor, déjala todavía este año. No la cortes todavía. No la cortes todavía. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo, al cual damos gloria y honra, al intercesor por excelencia? Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti al Padre que tu fe no falte. Pedro, lo que te mantuvo en pie no fue la gran revelación y lo que tú sabías y la unción que tenías predicando, echando fuera demonios. Lo que te mantuvo en pie fue la gracia intercesora de Jesucristo por tu alma. No la cortes todavía. En 2 de Pedro 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No me cansaré de volver a decir lo que un pastor le dijo a una mujer en un ascensor, cuando le dijo, y si Dios es tan bueno y tan justo, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no actúa allá y mete mano en este mundo? Y el pastor le dijo, querida señora, no lo hace porque está esperando que usted se arrepienta. Es una gran misericordia de Dios conceder tiempo. Déjala un año. No la cortes todavía, un año más para arrepentirse a quienes rechazan la gracia. Solo la intercesión de Cristo, querido, hace que muchos árboles infructuosos no sean cortados de inmediato. Así que Dios está llamando intercesores. Hombres y mujeres que oran en lo secreto, en lo privado, que gimen, que claman por otros. Pero no solo dice no la cortes, déjala otro año, sino que dice también hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Cavar, arar, romper durezas, quebrantar alrededor y abonar. Eso nos habla de la corrección de Dios y de las promesas de Dios. El cavar de Dios en tu vida y en la mía es su bendita y santa corrección. Y el abono de Dios son sus promesas. Él no solo me cava, si solo me cava y me abona. Aleluya. Me cava y me abona.
esta higuera por los frutos que no había dado, ¿qué crees tú que merecía? ¿Quién era el bueno, el dueño o el viñador? ¿Quién es el bueno? ¿Los dos? ¿Sería incorrecto haber cortado la higuera y mirar por la viña? ¿Fue un acto de misericordia la intercesión del viñador? ¿Merecía la higuera algo? ¿Merecías tú algo? ¿Merezco yo algo? ¿Merecía yo el cuidado, el trato, el cariño? Venga, te voy a dar valía, te voy a dar apoyo, te voy a cubrir, te voy a amar, te voy a comprender. ¿Lo hace el Señor eso así contigo y conmigo? ¿Y cómo estoy respondiendo yo a esa oportunidad? ¿Cómo respondo yo al trato que Dios me da? Terminamos, nunca mejor dicho, con los términos del asunto de esta parábola. Versículo 9. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Querido hermano y amigo, escucha bien ahora. Esta parábola nos presenta el evangelio de la segunda oportunidad. Jesús nos ha dado oportunidades. ¿Cuántos pueden decir, el Señor me ha dado oportunidades? Pedro, Pablo, Marcos estarían encantados de dar testimonio en esta mañana de ese evangelio de la segunda oportunidad. Cuando un pecador inconverso, si es tu caso hoy, o un creyente sin fruto, si es tu caso hoy, se arrepiente, se enmienda y da fruto, todo trabajo se da por bien empleado, porque hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Se dará la gloria a Dios y la viña va a ser embellecida de personas que se quebrantan y que se arrepienten. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solo esta parábola es la parábola del evangelio de la segunda oportunidad, sino que también deja claro que hay una última oportunidad. La paciencia de Dios puede esperar, se puede retardar, pero no se va a levantar. Lo que Él tiene que corregir. Hay una última oportunidad. Si desaprovechamos oportunidad tras oportunidad, si recibimos en vano la llamada de Dios, nos endurecemos y nosotros mismos nos cerramos la puerta a no querer entrar. Dice la palabra de Dios, esta es la condenación. ¿Tú sabes que el Señor no envió a su Hijo, dice la palabra, para condenar al mundo? Sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no ha venido a condenar. Escucha bien, Jesucristo no ha venido a condenar, ha venido a salvar. Pero Dios dice en su palabra, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Señor, dame amor por tu luz. Hay un versículo en un profeta, no recuerdo exacto ahora dónde es, que dice, que fueron rebeldes a la luz. Muy interesante eso. Se puede ser rebelde a la luz. Ser cortado después de tanto esfuerzo. Imagínate esta higuera, el viñador un año, otro año más, otro más. No era ese año solo, era otro más.
vamos a cuidar, a cavar, a abonar, a mimar, a proteger, a enseñar. Ser cortado después de tanto esfuerzo y paciencia por parte del viñador y del dueño sería muy triste, muy triste. Sería muy triste que lleves años viniendo a la iglesia y que al final te pierdas. Y hay castigos, según la palabra de Dios, más tolerables que otros y recompensas más grandes que otras. Y entiendo, y como decía el apóstol Pablo, también creo que tengo el Espíritu de Dios, que no es la misma medida una persona que llevamos años y años escuchando el Evangelio en una viña bien cuidada, bien protegida, recibiendo buena palabra, que alguien que está por ahí junto al camino que no conoce de apenas nada. Así que ponte ya en serio. El árbol estéril será finalmente cortado y arrojado al fuego. Recuerda que el dueño mismo viene a la higuera a ver qué haya. Él mismo no necesita a nadie. Él lo va a hacer. Él lo hace con tu vida y con la mía. Oremos al Señor. Eterno Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu aviso, por tu advertencia, pero siempre entendiendo que es una advertencia empapada de amor. Gracias por tu misericordia y por tu verdad. Señor, queremos ser de aquellos que dan fruto. Queremos ser plantío de Jehová, plantío del Señor. No queremos ser cortados de tu casa, de tu viña. Señor, queremos ser de los que dan fruto que te agradan, no fruto silvestre. Señor, queremos ser como Abel, que te ofreció la mejor ofrenda, que te dio lo mejor. Señor, sabemos que a ti eso de la ofrenda, de lo que te damos, es muy importante. Y no queremos darte frutos silvestres, Señor, ni frutas venenosas, ni frutas, Señor, amargas. Reconocemos, Señor, que solo conectados a ti podemos ser pámpanos que llevan buen fruto. En esta mañana, Señor, te rogamos, Señor, tú sabes, en la posición o en el momento, en el estado que está cada uno de los que están aquí, de los que nos ven por televisión. Señor, yo te ruego que derrames del don de tu arrepentimiento a aquel que tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, que tienen que dejar su pecado, que tienen que romper con esa vida pecaminosa, que tienen que volverse a ti. Señor, el arrepentimiento viene de ti. Gracias, Señor, que tú dices en tu palabra que los creyentes son salvados por la locura de la predicación. Señor, en la sabiduría no ha querido conocerte el hombre. Ahora a ti te place salvar al hombre por la locura de la predicación. Y tú dices que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú has escogido, Señor, salvar a personas en este día, pero también has escogido el medio por el cual salvarla y es por la locura de la predicación de tu evangelio. Tú dices en tu palabra que por el oír, por lo tanto nosotros predicamos para que se oiga tu evangelio, tus buenas noticias. Señor, que higueras que no dan fruto puedan dar sus primeros frutos de arrepentimiento. Señor, gracias queremos darte, los que llevamos tanto tiempo en tu casa, en tu iglesia, en tu viña. Tantos cuidados, tantos mimos, tanta riqueza, tanto amor, tanto trato tuyo, directamente o por medio de los hermanos, por medio de la iglesia. No queremos, Señor, menospreciar nada de lo que tú nos das. Líbranos de hablar no solo mal de ti, sino mal de tu iglesia. Trae convicción de pecado cuando se habla mal de la iglesia, porque es una viña que tú mismo estás cuidando, estás protegiendo y estás cercando. Señor, que no seamos unos ingratos y unos impíos,
sino que seamos agradecidos y podamos dar el fruto de tu Espíritu, Señor, esos rasgos del carácter que a ti te agrada, que cuando tú vengas a nuestra vida puedas tomar de lo que a ti te agrada. Sí, Señor, te necesitamos, trae convicción de pecado, solo tú puedes hacerlo. Personas que no han dado el paso, Señor, inicial de comenzar una vida contigo. Aquellos que están cerca del camino, pero no están en el camino, te ruego que les reveles que no es cambiarse de iglesia ni de religión. Te ruego, Señor, que tú te reveles a su vida y tengan un encuentro con el Salvador que eres tú. Que puedan mirar a la cruz y ver tu sacrificio y ver su pecado. Señor, y a los que llevamos más tiempo, no queremos ser cristianos que no dan fruto. No queremos ser cristianos de hojas o de flores. Preferimos ser como esos naranjitos que son un palito, pero que salen naranjas de ahí, que ese árbol frondoso lleno de hojas y que dan apenas nada. Gracias, Señor, te damos, reconociendo que solo por tu Espíritu Santo puedes obrar. Y esta palabra que nos habla a todos, te rogamos que por tu Espíritu Santo la apliques y produzcas temor de Dios en nuestros corazones. Produce el temor de Dios. Produce el temor, Señor, a la hora de expresar, a la hora de hablar, a la hora de actuar, a la hora de movernos, Señor. Porque tú dices que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. A ti te damos la gloria, te damos la honra. Y yo te ruego que bendigas tu iglesia. Podamos ser árboles frutales, que estemos cargados de frutos buenos, para que tú puedas coger de ahí y otros puedan comer. Haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber, Señor. Beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Te lo pedimos todo en el nombre, que sobre todo nombre, en nombre de Jesucristo. Amén.